El especialista responde. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de El Especialista Responde, el programa que hacemos junto a usted. Así que desde ya los invitamos a utilizar el hashtag El Especialista Responde para enviarnos todas sus dudas y consultas que acá las estaremos respondiendo. Hoy día estaremos hablando sobre las enfermedades renales, ya que el jueves 11 de marzo se celebró el Día Mundial del Riñón. Una jornada que busca concientizar sobre la importancia de cuidar nuestros riñones. ¿Sabía usted que en Chile hay 25.000 personas que deben someterse a diálisis semanalmente? Para profundizar en esto y en las principales enfermedades del riñón y contarnos sobre un nuevo tratamiento que se está realizando en nuestro país, nos acompaña hoy el doctor Eduardo Lorca, presidente de la Fundación Pro Salud Renal, de la Sociedad Chilena de Nefrología y nefrólogo del Hospital del Salvador. Doctor, muy bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Partamos hablando de las enfermedades renales. Sabemos que la principal enfermedad sería la enfermedad renal crónica, pero un poco más general, ¿cuándo estamos enfrentándonos a una enfermedad del riñón? La enfermedad renal crónica se ve en alrededor del 12% de la población que se atiende en la atención primaria en nuestro país. Las principales causas son la diabetes y la hipertensión. También existen las enfermedades inflamatorias del riñón que se llaman glomerulopatía, que van en tercer lugar. Hablaba justamente de que las principales causas serían la hipertensión y la diabetes. ¿Por qué se debe a esto? Básicamente porque tenemos una población que se ha envejecido, tenemos una población sedentaria y con mucha obesidad, lo que lleva a el desarrollo de diabetes e hipertensión. Y dentro de Latinoamérica, nosotros lamentablemente somos el país que tiene más desarrollo de diabetes en este momento. ¿Cuáles serían las principales enfermedades del riñón, además de la enfermedad renal crónica? Aparte de la enfermedad renal crónica están las glomerulopatías, que son enfermedades inflamatorias, autoinmunes, asociadas a enfermedades sistémicas de nuestro cuerpo, por ejemplo, como el lupus, las vasculitis, que son enfermedades un poquitito raras en su nombre, pero que tienen bastante frecuencia, lamentablemente, en la población. Y existen algunas enfermedades heredadas, por ejemplo, la enfermedad renal poliquística, donde el riñón se llena de quiste que va quitándole espacio de funcionamiento al riñón sano. También hay personas que llegan a enfermedad renal crónica por cálculos renales a repetición, ¿no es cierto?, con secuelas, con infecciones, y la infección urinaria también a repetición podría llegar a enfermedad renal crónica. En cuanto a las insuficiencias renales, existen dos tipos, de aguda y grave, que se transforman en la crónica. ¿Cuál podría detallarnos un poco más de eso? Generalmente la insuficiencia renal aguda se refiere a un evento agudo que tiene menos de 3 meses de evolución y que se recupera, y que está relacionado principalmente, por ejemplo, a depresión de volumen, cuando uno tiene una diarrea muy profusa o náuseas y vómitos muy intensos. También está en relación a fármacos. Sin querer, a veces uno utiliza un fármaco y en esa persona se produce una reacción, por ejemplo, alérgica, lo que se llama una nefritis intersticial aguda con insuficiencia renal aguda, con pérdida transitoria de la función renal. Y estas enfermedades agudas, la gracia que tiene es que las podemos pesquisar y las podemos recuperar rápidamente, y en 3 meses generalmente vuelve la función renal ad íntegro. Sin embargo, hay un grupo de enfermedades renales agudas que se mantienen en el tiempo con menos función renal, y estas podrían llevarte a una enfermedad renal crónica. Se habla de enfermedad renal crónica cuando tú tienes una pérdida de la función renal por más de 3 meses. Y ahí tiene un manejo que es distinto a la insuficiencia renal aguda. Hablemos también de los factores de riesgo de esta enfermedad. Nosotros hemos preparado un material gráfico en el que, como ya lo mencionábamos, las personas que padecen hipertensión arterial y diabetes pueden ser las que son más propensas a tener estas enfermedades renal crónicas. Así es. En el caso de la hipertensión, es una enfermedad que requiere bastante tiempo para llegar a insuficiencia renal crónica. Se va produciendo un deterioro de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, y también se asocia frecuentemente a enfermedad cardíaca. Por eso existe en nuestros conceptos médicos actuales lo que se llama el síndrome cardiorrenal, donde tú tienes daño cardíaco que va afectando al riñón progresivamente, y eso va deteriorando la función renal. Y a medida que se deteriora la función renal, también se va deteriorando la
el funcionamiento cardíaco. Así que hay una relación muy potente, muy fuerte entre enfermedad renal y enfermedad cardíaca, mediado en este caso por la hipertensión y muy frecuentemente la diabetes. La diabetes produce gran daño cardíaco, produce mucha enfermedad coronaria, lo que se llama cardiopatía isquémica, la angina de pecho que sufren muchas personas en nuestro país, y este deterioro cardíaco, ¿no es cierto?, por la diabetes que provoca aterosclerosis acelerada, enfermedad coronaria, va resultando también en daño a nivel renal. Así que hay una fuerte relación entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal. Y en Chile, un 1/3% de la población en nuestro programa de salud cardiovascular en la atención primaria presenta lamentablemente enfermedad cardiovascular, que es prima hermana muy relacionada con la enfermedad renal crónica. ¿Estas personas deberían entonces estar chequeando sus riñones más frecuentemente? ¿Cada cuánto deberían hacerlo? En el programa de salud cardiovascular del Ministerio de Salud, los pacientes que ingresan a este programa son seguidos anualmente, semestralmente o trimestralmente. Eso se debe al riesgo cardiovascular. Si tú tienes un riesgo cardiovascular bajo o moderado, generalmente te controla 1 o 2 veces al año. Pero si tú tienes un riesgo cardiovascular alto o muy alto, debes controlarte por lo menos cada 3 meses. Se hace una serie de evaluación clínica, por un lado, y de laboratorio que nos permiten saber si esa persona está progresando su enfermedad cardiovascular, y concomitantemente también vamos viendo si va progresando la enfermedad renal crónica. Los mismos parámetros de la enfermedad cardiovascular nos sirven en la enfermedad renal crónica para hacer el seguimiento de los pacientes. Y en relación a los síntomas también, porque sabemos que es una enfermedad de la que no presenta muchos síntomas, pero ¿cuáles serían los principales? Acá nosotros podemos ver que la fatiga, la inapetencia, las náuseas y los vómitos serían parte de estos. ¿Por qué? En general, la fatiga, la inapetencia se deben al síndrome urémico. El síndrome urémico significa que nosotros acumulamos toxinas en nuestro cuerpo que no son desintoxicadas, no son depuradas por el riñón, y eso va generando un deterioro de nuestra función muscular, por ejemplo, de nuestra energía. Además, como se acumulan sustancias tóxicas, vamos perdiendo el apetito, y finalmente, cuando es más avanzado este síndrome urémico, podemos presentar náuseas y vómitos y tener que ir a consultar a un médico para que nos ingrese a un programa de diálisis. Sin embargo, hay síntomas mucho más precoces. De partida, la misma medición de la presión arterial puede ser una primera llamada de alerta. El hecho que te aparezca hipertensión puede ser un primer aviso de enfermedad renal crónica. Que aparezca en la orina con espuma, todos los días, que aparezca espuma, igual como cerveza, ¿no es cierto? Claro, usted podría indicar una enfermedad renal crónica. O pacientes que empiezan a ir al baño en la noche. Eso se llama nicturia, cuando tú vas muchas veces al baño en la noche. En especial en los hombres esto es importante porque se asocia frecuentemente a uropatía obstructiva baja, por ejemplo, por enfermedad de la próstata. Hablemos también del diagnóstico, que es muy importante que sea precoz para que el tratamiento sea efectivo. ¿Cómo se hace este diagnóstico de la enfermedad? La detección de la enfermedad renal crónica está establecida en un reglamento, en una norma ministerial, y todos los médicos de nuestro país tienen que ejecutar ese diagnóstico. Se hace principalmente a través de un examen, luego de la evaluación clínica del médico, que se hace en la atención primaria. El médico debe ir a medir 2 elementos que son fundamentales en la enfermedad renal crónica: la función renal, que se mide a través del examen de creatinina plasmática. Hay obligación de hacer un cálculo de la función renal, que anda muy bien en general con ese examen, y de acuerdo a la función renal que resulte, el médico tiene la obligación de denominar al paciente por enfermedad renal crónica en las diferentes etapas. Esas etapas son importantes porque hay mayor gravedad o menor gravedad. Y en segundo lugar, la aparición en el examen de orina de proteína. La aparición de examen con proteína positiva, es decir, espuma en la orina, nos lleva también a la presencia de enfermedad renal crónica. Y además el examen de orina, que es un examen muy barato, muy sencillo y que está en toda la atención primaria de nuestro país, nos puede demostrar si hay glóbulos blancos, si hay glóbulos rojos o unos elementos que se llaman cilindros, que son bastante típicos de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el diagnóstico de enfermedad renal crónica en nuestro país, en atención primaria,
en medicina ambulatoria es fácil, está a la mano, es sencillo y de muy bajo costo. Ahora que ya hablamos del diagnóstico, hablemos de los tratamientos que existen. El tratamiento en general de la enfermedad renal crónica prediálisis está bastante estandarizado, protocolizado, existe en la norma nacional del Ministerio de Salud y se refiere principalmente a enlentecer la progresión de la enfermedad renal. O sea que nuestros enfermos ojalá no lleguen a diálisis. Y para eso hay que tratar muy bien la diabetes, llevar un muy buen control metabólico de la diabetes, después tenemos un muy buen control de la presión arterial y de otros parámetros metabólicos importantes, evaluar el calcio, el fósforo y otros elementos. El ácido en la sangre es muy importante ya en la etapa avanzada. Muchos pacientes hay que darle corrección del ácido en la sangre a través de bicarbonato y algunos otros elementos que estamos tratando de incorporar prontamente en nuestro país porque hay gran avance en tratamientos nuevos para la enfermedad renal crónica, sobre todo a la luz de nuevos fármacos que hay en diabetes. Y esos fármacos han demostrado fuertemente que pueden cambiar el futuro de las personas. Ese es el tratamiento para la etapa prediálisis. En la etapa diálisis, nosotros podemos, en este momento, por norma nacional, incorporar además el trasplante antes de la diálisis, sobre todo cuando los pacientes tienen la posibilidad de un donante vivo. Si una persona tiene una función renal muy baja, de menos de 20 ml minuto, que es un número ya de etapa 4, un grado de etapa 4, uno podría, si tuviera, por ejemplo, un donante, y sobre todo en pacientes jóvenes o en pacientes de tipo diabético jóvenes, incorporarlo a un programa de trasplante antes de la diálisis. Sin embargo, la gran mayoría de nuestros pacientes van a ir a diálisis. Y ahí tenemos dos técnicas: hemodiálisis, que se debe hacer en un centro de diálisis donde debe acudir la persona en general 3 veces a la semana, y para eso requiere una operación de acceso vascular donde se une una vena y una arteria donde van a ir las punciones para que la sangre salga, se depure en el riñón artificial y vuelva desintoxicada a la sangre del paciente. Y la otra técnica es la diálisis peritoneal, que es una técnica que principalmente se hace en casa y que está también cubierta por el auge, tanto en el acceso peritoneal, que es instalar un catéter en el abdomen, a través del cual, ¿no es cierto?, se pone en contacto el líquido de peritoneo diálisis, que es el que depura a través de la membrana peritoneal de nuestro cuerpo, depura nuestro organismo de estas toxinas. Hablemos sobre la diálisis peritoneal porque también hoy día es una oportunidad para todas las personas que tienen todo tipo de diálisis, o solamente algunos pueden acceder a ese tratamiento. En este momento en Chile el 6% de la población en diálisis está accediendo a diálisis peritoneal, pero en la gran mayoría de los países del mundo alrededor del 20% de la población podría acceder a esta técnica. Esta es una técnica de autocuidado que requiere poco implementación en el hogar, se requiere medidas de limpieza básicamente y utilizar o no una máquina para peritoneo dializarse. Esta es una técnica sencilla, altamente efectiva y que se ha visto en los primeros 5 años de que una persona entra a diálisis tiene menor mortalidad y morbilidad que la hemodiálisis. Así lo dicen registros internacionales y en Chile hay muy buena experiencia y el registro chileno de peritoneo diálisis es uno de los que tiene mejores resultados en Latinoamérica. Esta es una técnica que se hace en casa, la persona puede tomar vacaciones, la persona puede llevar una vida íntima normal, ¿no es cierto? La persona puede trabajar, terminar su estudio. Es una técnica que permite bastante libertad al paciente. Claro. También permite libertad en la alimentación, pero no tanto como uno quisiera, porque siempre se mantienen ciertas restricciones, pero ayuda bastante a la calidad de vida de nuestros pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes y que orinan todavía. Esos pacientes son muy beneficiados con esta técnica de peritoneo diálisis. Doctor, vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a responder todas las preguntas que nos han llegado a través del hashtag El Especialista Responde. Pero antes vamos a saludar a nuestros Responde con el doctor Eduardo Lorca, presidente de la Fundación Pro Salud Renal de la Sociedad Chilena de Nefrología, hablando sobre las enfermedades del riñón. Y estábamos hablando justamente de los tratamientos, las causas, pero usted me decía que como medida preventiva, más que nada, una vida saludable nos ayudaría a no desarrollar estas patologías. Sí, cuando hablamos de vida saludable significa que nosotros intentamos prevenir
la enfermedad cardiovascular y además también la enfermedad renal crónica. O sea, mantener un peso adecuado para la talla, hacer actividad física idealmente 1 hora 5 veces a la semana, consumir menos sal, consumir en las personas sanas más potasio, que cuida de la presión, por ejemplo, de la hipertensión arterial, tener una dieta balanceada en cuanto a calorías y proteínas y grasas, tener una actitud en general, ¿no es cierto?, positiva, saber manejar todo lo que es el estrés, son temas en general muy importantes. Hay algunas cosas que tienen que ver con nuestro actuar, digamos, en sociedad, como son, por ejemplo, el tabaquismo y el alcohol, que deben ser restringidos fuertemente. No fumar es obviamente el ideal para todas las personas, y saber aprender a consumir alcohol de una manera social y que sea, digamos, adecuada en cantidad, ¿no es cierto?, son extraordinariamente importantes. Tanto alcohol como tabaco se ha visto en estudios epidemiológicos que tienen impacto en la progresión de la enfermedad renal crónica. Doctor, vamos a revisar ahora las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales para irlas contestando junto a usted. Esta pregunta dice, ¿qué examen se debe realizar para saber si los riñones están funcionando bien? Tiene que hacer el paciente una creatinina plasmática y a través de esa creatinina el médico, de acuerdo a la norma nacional, tiene que estimar, calcular la función renal y decirle al paciente en qué situación está, si está con función renal normal o está con enfermedad renal crónica etapa 3A, 3B, 4, etc. Y ahí va a depender también el tratamiento. Exactamente, son etapas que tienen que ver con mortalidad, posibilidad de morir, posibilidad de complicarse, hospitalizarse, enfermarse y posibilidad de llegar a diálisis. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los primeros síntomas para detectar las fallas renales? En general, diríamos precozmente, la nicturia, el hecho de levantarse varias veces a orinar en la noche, las orinas con espuma o orinas oscuras, ¿no es cierto?, en el caso que haya sangre en la orina, la presión arterial, y si el paciente es declarado diabético, debe hacerse una evaluación inicial al ingreso de un programa de seguimiento de pacientes diabéticos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Esto es igual en hombres y en mujeres, doctor? A ver, en general en la población mundial siempre se dice que hay más hombres que mujeres con enfermedad renal. Sin embargo, en nuestro país, en diferentes etapas, pareciera ser que hay más mujeres que hombres en Chile con enfermedad renal. Vamos a ver, ¿cuáles son las consecuencias que ha tenido el COVID en nuestros riñones? Tremendo, un impacto tremendo. Primero que nada, los enfermos que ya tienen enfermedad renal crónica tienen una letalidad de 20% versus la población general que tiene 3,6%. Así que el COVID ha sido tremendo en los enfermos renales en nuestro país, tanto en diálisis como en trasplante. Ahora, en personas sanas que se contagiaron con el COVID-19, hasta un 30% de los pacientes hospitalizados han tenido complicaciones renales graves y han requerido diálisis de agudo. Y lo que estamos viendo a un año de la pandemia es que probablemente el COVID-19, y lo digo responsablemente, es probable que empuje la enfermedad renal crónica, lamentablemente, agravando a los que venían con enfermedad renal crónica con etapas más precoces de enfermedad renal crónica o haciendo aparecer enfermos nuevos que presentaron COVID grave, que estuvieron hospitalizados y que requirieron terapia de reemplazo renal de agudo. Probablemente ahí va a quedar un grupo, lamentablemente, con enfermedad renal crónica. Una situación preocupante. Vamos a la siguiente pregunta. ¿El sobreconsumo de proteínas puede generar daño en los riñones? Totalmente, sobre todo la proteína animal. Nosotros debemos preferir la proteína vegetal, por ejemplo, que viene en la quinoa, que viene en las legumbres, o la carne vegetal, en menor grado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista renal, la proteína de carne blanca del pescado, del pollo, del pavo, y ojalá consumir lo menos posible carnes rojas. Las carnes rojas son muy tóxicas y está demostrado que producen daño palpable, visible, ¿no es cierto?, en el riñón. Así que también uno ve, ¿no es cierto?, en esas personas que se preparan, ¿no es cierto?, en actividad física y que consumen proteína, muchas veces tienen daño renal por esta
este aumento del consumo de proteína o agravan la progresión de la enfermedad renal si no son capaces de controlar el consumo de proteína. Doctor, la siguiente pregunta. ¿Se puede revertir o limpiar naturalmente nuestros riñones? Sí, recientemente ha salido publicado una información que es muy importante y que nosotros los nefrólogos la conocíamos, pero que no había información científica, evidencia, y ahora sí podemos decir, ¿no es cierto?, que regularmente si ustedes consumen 2 litros de agua o de líquido sobre lo que uno consume en las comidas, uno protege el riñón e incluso está demostrado que disminuye la pérdida de función renal. O sea, para el enfermo renal que ya sabe que es enfermo renal, que está en alguna etapa, el consumo de líquido es muy importante. Y en el caso de la insuficiencia renal aguda, esto también se ve importantemente en el periodo de recuperación de la enfermedad renal aguda, que el paciente no se vaya a deshidratar y tenga una buena cantidad de volumen en su cuerpo. Así que esa es una medida extraordinariamente importante. Y la segunda, el consumo de sal. El consumo de sal exagerado está demostrado que en enfermos renales produce mayor proteinuria, particularmente en los diabéticos. Por lo tanto, aprender a aliñar, a condimentar nuestras comidas sin sal parece ser muy importante. Y en Chile, lamentablemente, y esto es un mensaje para, ¿no es cierto?, la industria del pan en nuestro país, que podamos seguir disminuyendo la tasa de sal que va en nuestra lluvia, en nuestra marraqueta, sería muy importante. Consumir más agua entonces y menos sal como medida preventiva. Así es. Tenemos más preguntas todavía. Macarena Romina dice, al tener problemas de cálculos renales, ¿puede traer consecuencias mayores al riñón a lo largo del tiempo? Por supuesto, fuera del dolor y de la posibilidad de una infección urinaria concomitante al cólico renal, si ese cálculo genera una uropatía obstructiva, o sea, tapa la vía urinaria y no se puede vaciar la orina de ese riñón, de esa vía urinaria, eso puede traer consecuencias a largo plazo. Ahora, si los cálculos renales se repiten, generalmente hay un trastorno metabólico que está favoreciendo el daño renal y eso persiste fuera del cólico. O sea, el paciente está produciendo cristales, está produciendo cálculos renales que van dañando el tejido renal, lo van inflamando y van haciendo que pierda función renal, independiente de haya o no uropatía obstructiva. Por lo tanto, los cálculos renales, a través de episodios recurrentes de cálculos renales, a través del daño metabólico, pueden llegar a provocar enfermedad renal crónica a largo plazo y pueden irse acompañando de complicaciones, pielonefrite u uropatía obstructiva aguda severa. Claro. Siguiente pregunta. Teniendo un riñón, ¿me puedo vacunar contra el COVID? Por supuesto, si tiene, digamos, de acuerdo a la normativa ministerial, por fecha, por edad, ¿no es cierto?, se tiene que vacunar y eso va a ser siempre bueno, dado que sabemos que las personas que tienen deterioro de la función renal o enfermedad renal son mucho más posibles que se contagien y tienen una enfermedad mucho más grave y letal. Ahora, si esa persona, como esta que está preguntando, tiene un solo riñón, es monorrena, pero no tiene insuficiencia renal, esa persona tendría la misma posibilidad de infectarse y de complicarse que la población general. Doctor, ¿y las personas que se hacen diálisis, que también son enfermos crónicos, que pueden vacunarse, es recomendable que lo hagan en los días que no se dializan, por ejemplo? Sí. ¿O da igual? Chile ha sido pionero en eso en Latinoamérica y puedo decir, digamos, francamente en el mundo. O sea, recién acaba de salir la priorización de vacunación en enfermos en diálisis por las organizaciones renales mundiales. Y nosotros ya con el Ministerio de Salud acordamos hace un mes, ¿no es cierto?, de poder priorizar a los pacientes en diálisis porque tienen mayor posibilidad de contagio y mayor mortalidad y letalidad. Son 20 veces más que se pueden morir los pacientes que están en diálisis que los pacientes que no son enfermos renales en diálisis. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser vacunados. Pueden ser vacunados el día de diálisis o el día de no diálisis. Tenemos pacientes donde el Ministerio, a través de su centro de salud familiar, han ido a los centros de diálisis a vacunar al personal y a los pacientes. Y hay otros pacientes que han ido a los centros de salud familiar y se han
vacunados, independiente de la vacuna, puede ser la Pfizer, puede ser CoronaVac, etc. Lo importante es que la realicen. Lo importante es vacunarse y tener las dos vacunas. Las dos dosis. Doctor, queremos agradecerle por venir a nuestro programa y aclarar todas nuestras dudas sobre las enfermedades renales. Un gusto para mí, muchas gracias por el espacio y por favor a cuidarse de los riñones y a vacunarse. Pero antes de despedir el programa, nosotros hemos preparado un completo informe en nuestro sitio web 24horas.cl con las causas, los síntomas y los tratamientos contra las enfermedades renales. Así que si quieres saber más sobre la enfermedad renal crónica, los detalles los puede encontrar en 24horas.cl. Y de esta forma nosotros despedimos El Especialista Responde, pero nos volvemos a encontrar la próxima semana. El Especialista Responde.